tema de hoy me parece que es sumamente interesante. Vamos a tener los resultados de una investigación muy interesante que se está realizando por la iniciativa Laticompras. Y esta está enfocada a identificar soluciones tecnológicas que permitan el abastecimiento de la digitalización del abastecimiento. Y esto, de alguna manera, es una continuación del tema que tuvimos en nuestro congreso el mes pasado, por lo cual me parece que viene muy al caso. Para presentar el tema de hoy, tengo el gusto de presentarles a ustedes a Eduardo Ranz Navarro. Él es director de Startify Procurement University y es coordinador del Máster Internacional Avanzado en Modelos de Innovación en la Universidad Complutense de Madrid. Así que, pues, muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros, por la gentileza de compartir con nosotros los resultados de las investigaciones que ustedes están realizando. Creo que el tema será muy interesante y, pues, tienes la palabra. Muchas gracias, Salvador. Un gusto y un placer acompañar en esta sesión a todos ustedes, y el gusto ha sido nuestro de que colaboren en la encuesta que hemos lanzado y la investigación que hemos lanzado para contrastar todos los resultados de este mapa tecnológico que vamos a presentar hoy en esta sesión. Antes de presentarlo, me gustaría dar pie a José Lorencis. José Lorencis nos va a contar cómo arrancó esta iniciativa y después profundizaré yo con los resultados del mapa y con las respuestas que, bueno, pues ustedes, compradores del otro lado, nos han ayudado a construir con este mapa tan necesario en una industria que cada vez está más atomizada, como hemos podido ver, identificando casi 200 soluciones de tecnología que dan soporte a diferentes actividades en nosotros en la función. Así que, José, si te parece, pues adelante. Bien, gracias, Eduardo. Gracias a Salvador, a Procal por la invitación. La verdad, un gusto conocerlo y un gusto estar acá en este día con ustedes. Mi nombre, como dijo Eduardo, es José de Lorencis. Yo soy director de la consultora Asociarse para Crecer de Argentina, especializada en desarrollo de clústeres y abastecimiento estratégico. Abastecimiento estratégico, un modelo que aprendimos allá por el año 99. En la Argentina había una consultora francesa, Solving International, que trajo una metodología innovadora para la gestión en compras. Tuvimos algunos proyectos allá en la Argentina inicialmente y no puedo olvidar, en el 2000 estuve allá en México implementando abastecimiento estratégico en la empresa Rodia de México. Un excelente recuerdo tengo de haber vivido un año entero en Coatzacoalcos, Veracruz. Que nos acabamos de casar y nos preparamos para ir al Caribe y después nos encontramos con un polo petroquímico. Pero la verdad que tengo un excelente recuerdo de haber estado un año en México, con excelente gente, un recuerdo imborrable para mí y para toda la familia. Esto fue hace 20 años atrás, y afortunadamente o no, lo que encontramos desde la consultora es que el modelo de abastecimiento estratégico en la Argentina y en muchas empresas de Latinoamérica sigue estando vigente, digo afortunadamente o lamentablemente, porque seguimos encontrando áreas de compras que siguen siendo operativas, administrativas, tanto grandes como empresas pymes. No es una característica exclusiva de las pymes, sino que encontramos empresas que son hasta multinacionales, corporativas, que no tienen internalizado el modelo de abastecimiento estratégico, lo que nos fue demostrando que todavía hay un espacio muy grande y un retraso muy grande en las áreas de compra para poder crecer. En una encuesta que hicimos, más del 70% de las empresas conocían o habían implementado algo en materia de abastecimiento estratégico, pero el 44% de las empresas encuestadas no habían implementado ningún segmento, ninguna técnica de abastecimiento estratégico. Y en muchos de nuestros eventos que les preguntamos qué iniciativas tienen en compras, solamente el 28% manifiesta haber tenido alguna acción en compras, pero cuando les preguntamos qué acción en compras tienen, simplemente han tenido algún curso de negociación y no mucho más que eso. Con lo cual, hace mucho venimos diciendo que en Latinoamérica las empresas pymes y las grandes empresas tienen un espacio muy grande para crecer y para transformarse. Trabajamos en la transformación de las áreas de compra para que empiecen a trabajar estratégicamente y no simplemente operativa o administrativamente. En ese camino que venimos recorriendo ya hace más de 20 años, vino la pandemia, y la pandemia nos enfrentó al mundo digital, y salimos a investigar y a conocer el mundo digital ya hace 2 años, y encontramos
a un loco como Eduardo y a su gente de Startify, que venía haciendo un mapeo de soluciones tecnológicas en el mundo, y nos pareció realmente impresionante lo que habíamos encontrado, y compartimos esa publicación que seguramente Eduardo a continuación les va a comentar. ¿Y qué nos pasó con esta publicación? De más de 200 soluciones tecnológicas, cuando empezamos a compartirlas acá en la Argentina y con empresas de Latinoamérica, encontrábamos respuestas como: la verdad que no conozco ninguna, la verdad que sí, conozco, tengo SAP, Ariba, y hasta ahí llegaban. Por ahí mencionaban ahora que la COPE, pero la verdad que empezamos a entender que el mundo de la tecnología era mucho más grande de lo que se conocía en Latinoamérica. Por otra parte, la pandemia lo que trajo es un aumento radical en la demanda de soluciones tecnológicas, empresas que se empiezan a ver forzadas a transformarse tecnológicamente y automatizar sus procesos. Y por otro lado, encontramos una diversidad de iniciativas alucinantes para dar soluciones a las etapas del proceso de compras que no conocíamos, con lo cual, conociéndolo a Eduardo y a la gente de Startify, decidimos fundar Laticompras, que tiene un objetivo principal, que es conectar la oferta y la demanda tecnológica para mejorar la competitividad y eficientizar los procesos de compra. Y creo que tenemos un camino amplísimo. Primero, porque Latinoamérica es un mercado muy amplio. Segundo, porque las empresas todavía consideran a compras como un área que no aporta tanto valor, y me parece que entre todos estamos convencidos, no tengo duda de que la asociación es uno de los objetivos principales, de jerarquizar al comprador y la función de compras en la empresa, pero por sobre todo entendemos que hoy es una obligación transformarse digitalmente. No es una necesidad, no es una oportunidad, sino que ya es una necesidad imperiosa de que las empresas se tecnifiquen, y esto ya no es exclusiva de las grandes corporaciones hacia las grandes empresas de tecnología, sino que existen múltiples herramientas digitales, que ahora seguramente Eduardo les va a poder comentar, que pueden dar solución a cada una de las problemáticas que tiene una pyme o que tiene una gran empresa en Latinoamérica. El camino que tenemos es amplísimo, el desafío es muy grande, con lo cual siempre decimos que necesitamos el aporte y la ayuda de todos para que estas soluciones realmente tengan arraigo y oportunidad de presentarse en Latinoamérica, para que las pymes también tengan la oportunidad de conocerlas, que no se queden con esta idea de, bueno, tengo que tener un altísimo recurso, un altísimo presupuesto para resolver toda mi problemática en compra, sino que existen soluciones específicas, muy puntuales, que seguramente pueden ir solucionando la vida y la eficiencia del proceso de compras. Invitamos a todos, y desde ya agradecemos a Procal por invitarnos a nosotros a dar difusión de esta iniciativa que acaba de arrancar el viernes pasado, el 19 de noviembre, hicimos la presentación inicial, y que tenemos amplísimas expectativas y un montón de novedades para ir comentándole a lo largo de los meses que tenemos planificado con la gente de Startify, liderada por Eduardo. Gracias por el espacio y un gustazo estar acá. Muchas gracias, José. Y ahora sí, entonces, Eduardo, si quieres empezar tu presentación. Fantástico, pues voy a compartir pantalla y a iniciar mi presentación. La presentación de hoy sobre estas soluciones tecnológicas en compras, como comentaba José y dando pie, pues vienen motivadas principalmente por esta frase que nos decía Paul Valéry hace ya bastante tiempo, y es que el problema de nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que era. Estamos encontrando ahora mismo muchísimas dificultades todos los profesionales de compras para garantizar o asegurar el suministro, los básicos. Tenemos grandes inconvenientes a la hora de negociar, incluso de encontrar proveedores, mucho más allá de la inflación y de la subida de precios que estamos encontrando. Y por otro lado, pues estamos ante la necesidad imperiosa o el imperativo de transformarnos digitalmente y de reimaginar la función de compras, tal y como vamos a ver. Derivado de esta situación, de este mundo VUCA o VICA, en función de si usamos anglicismos o el castellano,
La propuesta de agenda para la sesión de hoy está en estos 3 bloques de para qué un mapa de soluciones tecnológicas aplicadas en Latinoamérica, la radiografía del procurement líquido y el ecosistema tecnológico. ¿Para qué un mapa de soluciones tecnológicas aplicadas en Latinoamérica? Viene derivada, como comentábamos, de la investigación inicial que se realizó el año pasado mediante un grupo de expertos que investigamos sobre cuáles eran las tecnologías que se necesitaban en las áreas de compras por un lado, y por otro lado una clasificación de estas categorías de una manera agnóstica. Esto dibujó un mapa con que identificaba 106 empresas con presencia única y exclusivamente en España, en estas 15 categorías, y que ha traído una proyección hacia el mercado latinoamericano, y con esta iniciativa de Laticompras que dibuja casi 200 soluciones tecnológicas, como veremos más adelante. Os preguntamos a ustedes, compradores, cuáles eran las tendencias desde el laboratorio de Startify. Os preguntamos cuáles eran las tendencias en relación a cómo hemos de comportarnos o fijarnos para desempeñar adecuadamente nuestra función en compras. Y las 10 tendencias identificadas son estas que presentamos como lunas que orbitan alrededor de estos planetas. Cada uno de los planetas de diferente tamaño, en función de si la empresa es más grande o más pequeña, esta es la alegoría, y que tienen unos satélites que no son lunas, sino que son artificiales, que orbitan alrededor de estos planetas, que sería la representación de estas soluciones tecnológicas que cada una de las empresas, en mayor o menor medida, pues o implementa o está pensando implementar. Y por otro lado, bueno, pues tenemos la tripulación con sus habilidades, que la representamos en este cohete que pintamos ahí con el logo de Startify Procurement. Antes de avanzar un poco más, dejadme que os dé un poco de contexto sobre mi persona y sobre lo que hacemos en Startify. Startify somos un centro educativo que ofrece un máster en modelo internacional avanzado en modelos de innovación, junto con 2 universidades norteamericanas, en Florida, Miami, y con la Universidad Complutense de Madrid, en España. Y derivado de esta relación con los ecosistemas de innovación, y también desde la Universidad para la Investigación, hemos desarrollado la Universidad de Compras, la Procurement University, que sobre todo explora de una manera muy diferente, y desde el propio trabajo de los propios compradores en la investigación, un diseño con unos programas alrededor de la agilidad, del agile procurement, de la tecnología y las herramientas tecnológicas que vamos descubriendo, y también de innovación y emprendimiento o intraemprendeduría corporativa. Bien, estas 10 tendencias que hemos identificado, que nos habéis dicho, porque no son las que buscamos en cualquiera de los estudios que hacen, sino que lo hemos hecho una pregunta de compradores para compradores, son en un bloque de colaboración, innovación y negocio, muy importante, un foco fundamental de cómo gestionar la caja y cómo preservar la caja y los recursos económicos de la compañía, la gestión del triple balance, sostenibilidad y diversidad, por otro lado, toda la parte de tendencias alrededor de tecnología y digitalización, y por supuesto cómo gestionar también o cómo capacitarnos en esas habilidades y competencias necesarias para poder desplegar todas estas habilidades, estas competencias y estas tendencias que se ven aquí representadas, con cierto liderazgo y también con el foco que nos está tocando vivir cada día, como decíamos al inicio, de gestión de riesgos y de resiliencia, en términos de acercar las cadenas de suministro o tomar decisiones diferentes. Cuando preguntamos a la industria cuál es su punto de vista en esta investigación que hicimos respecto de la inversión en tecnología, lo que nos encontramos es que en Europa se han invertido 2,4 millones de euros el último año, y en España 6,7 millones y en Estados Unidos 6,7 millones de euros. Esto es una cantidad de dinero increíble. Sin embargo, cuando preguntamos a los responsables de compras y a los directivos de estas empresas y a la industria, en España lo que nos encontramos es que no habían datos. Tuvimos que acudir a Astri o a Statista para constatar que no había una captación de inversión en España, o que al menos no estaba en ningún sitio representada.
Sin embargo, cuando preguntamos estas encuestas face to face a los directivos del mercado de compras, sí que estas empresas de software nos comentaban que el 70% se reinvierte en el propio negocio y eso representa 25 millones de euros. Bueno, esto nos dibuja un escenario en el que casi el 100% de los entrevistados pues afirma que estamos en un momento decisivo. Por tanto, hemos de ser bastante cautos a la hora de tomar decisiones, incluso atrevidos. Y ustedes, los compradores, cuando fueron consultados, lo que nos dijeron es que el 29% de las empresas han pasado de un perfil medio a óptimo en esa transformación digital. Eso quiere decir que han pasado de no tener prácticamente nada a tener un ERP o un ERP con un módulo de e-procurement o gestión de pedidos. Y el 54% se quedó exactamente igual. Sin embargo, el 96% de los consultados dice que está valorando transformar digitalmente su área de compras, pero 2 de cada 3 no tienen idea de cómo hacerlo. Esto es una realidad y esta realidad lo que nos llevó pues es a configurar esta proyección del estudio de la investigación inicial a esta proyección con soluciones de compra en el mercado latinoamericano, en el que hemos tenido que ampliar el mapa a 3 planetas y estos 3 planetas están diferenciados de las soluciones tecnológicas para los departamentos de compras desde punta a punta, desde el propio abastecimiento a pago, que sería una de las categorías, hasta el abastecimiento a contrato, administración de contrato exclusivamente o el que integra desde las compras hasta el pago. También la parte de asesoramiento de empresas que prestan servicio de asesoría pero que se apoyan o tienen soporte con algún desarrollo tecnológico detrás o bien en alianza con alguna empresa o directamente porque han desarrollado ellos una solución propia. La siguiente planeta que está representado son el planeta que hemos denominado como estratégico y este planeta de soluciones estratégicas viene de las soluciones que dan un soporte a las actividades relacionadas con gestión de riesgos y sostenibilidad, con la gestión de categorías, con la propia gestión de proveedores y de innovación y también estas plataformas B2B especializadas que vamos implementando cada vez más con catálogos punch-out o no, o que vamos acudiendo al mercado para comprar de manera bueno, pues más eficiente por esa economía de escalas como central de compras. Y por último, el último planeta quedaría representada las soluciones más innovadoras. Estas soluciones más innovadoras no tienen en sí mismo por qué ser una actividad innovadora, pero sí que las hemos representado aquí porque todas emanan de algo que consideramos que es fundamental y es la gestión del dato. Sin la gestión de los datos correcta, sin estas soluciones que aportan gestión de los datos o que pueden nutrirnos desde los datos a la parte de gestión de categorías, se me ocurre, por ejemplo, no estaríamos en una posición adecuada para poder atraer la innovación en nuestra empresa o en nuestra propia organización de compras, de la misma manera que tampoco podríamos pues, hacer una gestión de proyectos ágiles o utilizar o implementar soluciones o herramientas que tienen incluido o incorporados robots, automatizaciones, inteligencia artificial o toda esta parte más cognitiva. Bueno, este mapa ha sido configurado por un grupo de expertos nutrido que los denominamos Procurement Experts en Startify. Tiene representación tanto de expertos de Latinoamérica como de España. Es un grupo que está vivo. Desde aquí hacemos un llamamiento para que todo el que se quiera unir a esta iniciativa, pues que nos acompañe para hacerla crecer. Igual a las empresas colaboradoras, como es el caso de Aprocal, que hoy nos está dando este altavoz, y el resto que están aquí representadas, que también nos han acompañado en la investigación o en colaborando en otros países de Latinoamérica. Bien, viendo este mapa que lo que dibuja sin duda es un panorama en el que hay una competencia feroz porque está muy atomizado dentro de estas 15 categorías, casi con 200 soluciones tecnológicas, lo que nos sugiere es que debemos reimaginar compras y que esto pasa inevitablemente por ser radical en la manera de transformar. Para expresar qué quiere decir esto, acudimos a la International Federation of Purchasing
a ver cuál era la definición de purchasing. Y la definición que encontramos de purchasing es la gestión de los recursos externos para conseguir o asegurar el suministro y la gestión de las actividades primarias. Esto nos lleva a un mundo en el que nos desempeñamos como compradores gestionando órdenes de compra y garantizando y asegurando el aprovisionamiento. Tenemos un desarrollo competencial desde la propia operación, muy operativo. Si avanzamos en las definiciones que nos ofrece esta institución, pues vemos que procurement ya es algo más. Esto abarca la función de compra y introduce dos conceptos, el concepto de calidad y sobre todo, muy importante, el concepto de coste total de la propiedad. Cuando pensamos en estos dos conceptos, vemos como también hay dos elementos añadidos de valor en relación al propio abastecimiento por gestión de proyectos y al propio suministro con gestión de compra responsable y de medio ambiente. Bueno, pues si esto lo llevamos a la hoja de ruta tradicional de transformación de un departamento de compras en el que vamos subiendo escalones del 1 al 2 y del 2 al 3, donde somos más operacionales, después más tácticos y por último más estratégicos en función de si estamos gestionando órdenes de compra, aprovisionando, teniendo las primeras negociaciones por precio o teniendo ya unas licitaciones incluso digitalizadas o más procedimentadas, aplicando sourcing process, el coste total de la propiedad o gestión por categorías e innovación, nos encontramos con este escenario en el que no solamente vamos creciendo, sino que también aplicamos, como comentábamos antes, estos dos valores de gestión de proyecto y también de sostenibilidad. Nuestra visión, la visión de Startify, desde el concepto del procurement líquido, que está integrado dentro del libro que escribí, El dilema de compras para el CEO, y que es el que da origen a toda la formación y a toda la investigación a modo de observatorio y de curiosidad, y que da lugar a este claim o a esta manera de ser desde compras que nosotros ofrecemos, diciendo que el departamento de compras ha de ser una startup interna. Y esto quiere decir que adaptándonos a estas nuevas mapas de tendencias y de tecnologías, nosotros abogamos por pintar esta pirámide como si fuera un Lego que no se construye de abajo hacia arriba, sino que desde el principio y independientemente del tamaño de la organización se puede ir construyendo con estas herramientas y con estas capacitaciones en innovación, en conocimiento de negocio y en tener esa visión de emprendedor corporativo, poder ir construyendo los básicos o los necesarios de gestionar negociaciones por precio y aprovisionar y garantizar la calidad siempre de una manera líquida y transversal, siendo digitales, siendo gestores ágiles de proyecto y sostenibles. Y para eso, como cualquier startup tecnológica, necesitaremos apoyarnos en la tecnología. Cuando preguntamos hacia afuera, hasta ahora hemos comentado qué es lo que nos hemos respondido nosotros como compradores, pero cuando preguntamos hacia afuera a los stakeholders, a los diferentes financieros o responsables de servicios compartidos o a los propios clientes internos o incluso a los CEOs, lo que nos comentan es que el 97% nos ven como optimizadores de costes, el 46% como optimizadores de procesos y el 23% como gestores de la liquidez. Y cuando preguntamos al cliente interno, el 64% piensa que somos lentos respecto al time to market y un 91% que no tenemos casi ninguna capacidad de influir. Siendo un 97% los que dicen, un alarmante 97%, los que dicen que nos fijamos en objetivos interdepartamentales. Por tanto, hay un problema que hemos de resolver que nos está diciendo nuestro cliente interno y nuestra propia organización. Para eso, el desarrollo de las funciones de compras en función a la tecnología lo representamos de esta manera. Cuando estamos en este mundo de generación de órdenes de compra, de aprovisionamiento, de licitaciones, operacional y táctico, nos vamos a ir al planeta en el que tenemos el end-to-end de compras, las soluciones que dan servicio de punta a punta. Y ahí encontraremos, en función de cómo sea de grande nuestra empresa o cuáles sean nuestras necesidades, diferentes soluciones. Y no todas las soluciones, y esta es una de las grandes ventajas y de lo que más nos dicen ustedes como compradores, que esta herramienta les resulta útil, que encuentran soluciones que no son excesivamente caras o excesivamente difíciles de implementar.
porque encuentran soluciones que están en la nube y muy sencillas y no por un precio muy elevado que no tenían en el radar por, como comentaba al principio de la exposición José, pues los grandes presupuestos en marketing y las grandes corporaciones son las herramientas que nos evocan siempre a la mente cuando hablamos de tecnología. Aribas, Oracles, etc. Bien, si avanzamos en nuestro proceso de transformación dentro de la empresa según una hoja de ruta tradicional de un paso, 2 pasos, 3 pasos en este escalón, vemos como para ser estratégico ya empezamos a ver otro tipo de soluciones en este planeta que hemos representado como estratégico. Y en este planeta las soluciones que encontramos son soluciones principalmente de automatización de procesos o de eficiencia de procesos, pues teniendo al proveedor como un servicio en un marketplace. Esto, si somos capaces de comprar en un marketplace mejorando y haciendo más eficiente no solamente la negociación en precio por volúmenes, sino que también somos más eficientes en cuanto a procesos, podremos liberar de mayor tiempo para dedicarnos a actividades de mayor valor para la propia organización. De la misma manera que si evitamos el trabajo manual de la gestión de los riesgos y de la sostenibilidad en nuestra propia actividad, vamos a poder ser más eficiente. Y como máxima, con herramientas colaborativas con otros departamentos y, por supuesto, aquellas empresas que sean o que puedan tener presupuesto disponible, porque esta sí que es una categoría que no es muy económica, para digitalizar todo el proceso con inteligencia artificial de la gestión por categorías. Cuando avanzamos, como decíamos antes, hacia la macrofoto, en la que bueno, pues encontramos también la innovación y encontramos estas soluciones que nos pueden aportar esa innovación, que sean capaces, como pintamos ahí, de fidelizar a nuestros clientes internos, porque nuestra máxima contribución con la estrategia de la compañía es la selección de proveedores y respeto de nuestro propio desarrollo de funciones, contribuir al éxito de los KPIs de nuestros clientes internos, encontramos este otro mapa en el que podemos automatizar procesos tan sencillos como puede ser una licitación vía correo electrónico con un desarrollo propio o con un desarrollo a través de una consultora o con un desarrollo con nuestro propio departamento de IT si lo tenemos. Esto que lo vemos en clase y que es muy llamativo porque parece que puede ser muy disruptivo e innovador, está al alcance. No es nada caro, es bastante económico y está al alcance de casi cualquier compañía. Simplemente hay que tener el interés o la voluntad de querer ponerlo en marcha y el atrevimiento de querer ponerlo en marcha. Porque el foco de las principales empresas emergentes o startups que están poniendo ya en la tecnología un desarrollo tecnológico ya integran este tipo de soluciones sin ni siquiera saber que van a necesitar un departamento de compras y en muchas ocasiones muy probablemente ni lo vayan a tener nunca o lo que vayan a tener sea algo diferente, que es por lo que nosotros abogamos desde la filosofía del procurement líquido. Y bueno, pues con el resto de soluciones que pintamos aquí en estas categorías, como puede ser la planificación de la demanda mediante modelos predictivos o la automatización de los procesos y, muy importante, la gestión de la analítica del gasto y estas herramientas transversales con las que poder trabajar con otros departamentos como puede ser el de calidad o innovación. Bien, si hablamos del ecosistema tecnológico, lo que decimos es que el cloud se impone sobre on-premise y que los sistemas heredados aún suponen una barrera de entrada muy potente. Esto implica que el 97% de los compradores reconoce disponer de un sistema ERP en la actualidad y que el 36% tiene una solución source to pay. El 82%, fijaros qué importante, considera que los datos de sus proveedores no son de suficiente calidad. Ojo a esto, que es la calidad del dato y es algo fundamental a la hora de desarrollar o desplegar un proyecto de implementación tecnológica. Por terminar, 2 de cada 3 asegura que implementará una solución de riesgos y sostenibilidad. El 32% ya usa algún tipo de marketplace y el 19% está en la automatización de tareas o en pruebas de concepto. Y también tenemos un 13% que trabaja con portales colaborativos. Estos datos que os estoy mostrando ahora mismo son datos del informe que se realizó posterior a la investigación del mapa de soluciones tecnológicas para España y tendrá una proyección en un trabajo que ya estamos realizando con una encuesta hacia todo el mercado latinoamericano
con el impulso de la iniciativa de Laticompras y sus colaboradores. Yo he de reconocer que estoy bastante curioso con ver cuáles van a ser los datos agregados del mercado iberoamericano. Bien, estamos avanzando y, como os decía, terminando ya, la propuesta es procesos antes que tecnología y reinvertir la pirámide en la que tradicionalmente nos encontramos el 70% del tiempo dedicado a estas actividades más transaccionales o de pedidos de compras y el 25% a gestionar la demanda o la categoría. Más a gestionar la demanda, probablemente el 20% sea gestión de demanda y el 5% gestión de categoría, y un 5% pues bueno, con ese foco más innovador o de innovar con proveedores o de traer una mayor ventaja competitiva a través de la innovación con proveedores. Si reinvertimos esta pirámide, lo que encontramos es que gracias a la tecnología y a la automatización de procesos y de actividades no relevantes o no estratégicas, vamos a encontrar un mayor tiempo, un 70%, en poder traer realmente ventajas competitivas a nuestro negocio. El procurement líquido en 7 pasos se fija en unos 7 pasos en los que arranca siempre de la gestión de los datos, donde se miran muy bien las competencias innovadoras y cuáles son las competencias como emprendedores corporativos de las organizaciones de compras. Miramos a los proveedores con otros ojos diferentes a los de la homologación pura y exclusivamente de riesgos financieros, sino que nos fijamos más en cuál es la matriz de Kralich o cómo las sinergias, cómo nos van a ver o cómo van a querer venir a trabajar con nosotros como empresa, y buscamos atraer a los mejores proveedores y generar los mejores equipos, y con esa generación de los mejores equipos y con el apoyo de la tecnología diseñar diferentes acciones. Todas estas 7 pasos están diseñados en 6 escuelas, que son las que ofrecemos en la Procurement University. Son 6 escuelas que configuran un máster y que ahora mismo es un master course, pero que aspiran el año siguiente a ser un título propio de la Universidad Complutense de Madrid, con las mismas horas. Y estas 6 escuelas son estas que están aquí presentadas: Finance and Controlling, ProcureTech, Valuable Procurement, Compras Agile y Supply Chain and Procurement. Si tenéis cualquier duda en relación a esto, bueno, pues podéis contactar conmigo, con Aprocal. Con Aprocal tenemos la deferencia por esta colaboración de que ofrezca descuento. Simplemente lo comentáis con ellos y lo comentamos. Y por último, antes de abrir la ronda de preguntas y respuestas, pues os diría que la conclusión de estos 2 polos de compras y de innovación se trata de romper con la tiranía de la eficiencia, y para eso hemos de analizar las tendencias, alinearnos con la estrategia, adoptar la agilidad y apoyarse en la tecnología. Y muy, muy importante, conocer las actividades principales a digitalizar antes de digitalizar sin tener ningún plan. Un espacio desde el que proponer, liderando proyectos innovadores hasta su ejecución, aportando valor desde dentro de todos y cada uno de los proyectos y con una visión de eficiencia, pero también de negocio, es la propuesta de procurement líquido. Adoptar unas habilidades en intraemprendeduría y también tecnológicas. Convertir a compras en una startup interna. Aquí tenéis mis coordenadas, luego os compartirán la presentación, y por mi parte, pues abierto a las preguntas que hayan podido surgir. Muchísimas gracias, Eduardo, por una conferencia excelente. A mí me pareció muy interesante y creo que estamos de acuerdo con la mayoría de lo que dijiste, si no es que con todo lo que dijiste, porque mucho tiene que ver con las conclusiones que sacamos en el Congreso. Precisamente el Congreso concluyó, entre otros importantes asuntos, con que la tecnología tenía que seguir a la persona, que no se trata de que la persona sea un esclavo de la tecnología, sino que la tecnología esté para ayudar a la persona, porque aparentemente muchos de los proveedores de tecnología piensan que la tecnología es lo que manda y que todos nos tenemos que adaptar a ella. Creo que se fue quizás un cambio de paradigma un poquito que salió del Congreso. Y la otra gran conclusión, pues es un poco lo que tú dijiste al final. Tenemos que tener una estrategia de digitalización. No se trata de hacerlo porque está de moda, porque creemos que funciona, sino que tenemos que tener una estrategia muy clara de cuáles son los objetivos que queremos lograr, cuáles son las posibilidades y trazar el mejor camino. Y en eso creo que estamos totalmente de acuerdo. Bueno, desde luego invitamos a todos los que nos están acompañando el día de hoy a que por favor manden sus preguntas por el chat. Ya tenemos algunas. Eduardo, si me permites, te las voy leyendo.
Aquí hay una que, bueno, quizás tiene que ver algo con lo que dijiste al principio, de que el futuro ya cambió, que el futuro que nos imaginamos ahorita es muy diferente del que nos imaginábamos hace 10 años o 5 años. En ese sentido nos preguntan, ¿cómo ves el futuro de la función de compras ahorita, desde tu perspectiva? Una interesante pregunta. Bueno, es lo que he ido comentando a lo largo de la presentación. Para mí el futuro de compras pasa por reimaginar la función de compras, por convertirnos en una startup interna, y esto significa que tenemos que saber más de tecnología, es inevitable, que tenemos que estar más cerca del negocio, tenemos que entender muy bien cuáles son las necesidades reales del negocio y alinear nuestra propia estrategia con la estrategia del negocio y no al revés. Y por último, pues adoptar ese sentir de ser útil a la organización y, más que ser un héroe, convertirnos en un aliado que ayude a contribuir el éxito de los demás de esa manera líquida, porque estamos en la mejor posición si nosotros nos atrevemos a dar el paso para poder traer esa innovación con proveedores y ventaja competitiva y hacer que nuestra empresa sea más sostenible y perdure mayor en el tiempo, que es el fundamento de la estrategia. Sí, estamos totalmente de acuerdo, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería, en tu opinión, el primer paso para decidir qué tecnología implementar? Me imagino que esto se refiere a un asunto muy específico, pero ¿cuál sería ese mapa de carreteras cuando ya quieres implementar algo específico? Bueno, siempre que contesto a esta pregunta no hago amigos, pero digo que no hago amigos porque no sé si coincidirán, pero la mayoría de veces los procesos que digitalizamos los han pintado las propias empresas que han creado ese software que da soporte a la digitalización del proceso, o si no lo han creado, han profundizado o han mejorado el proceso. Por tanto, el proceso viene directamente de la digitalización por un lado. Por otro lado, en la propia implementación de tecnología cada día, cada vez más, igual que hay soluciones que sí que son muy disruptivas, hay otras que precisan de una consultoría para el onboarding de la propia solución, y el problema está en la gestión del cambio más que en la propia tecnología y en la gestión de las personas, ya no de los procesos. Y aquí tenemos, digo que me gano enemigos porque tenemos, con lo que voy a terminar, infinidad de personas que se dedican y se ganan muy bien la vida pues implementando estos procesos y acompañando y ayudándonos. Donde me gano enemigos es en decir en que es una commodity. Para mí, la gran mayoría, no todas, pero muchas de las soluciones que están ahí representadas se pueden licitar si se ha hecho un trabajo previo de levantamiento de información de cuáles son las actividades necesarias en un proceso de negociación electrónica como el que nos ofrecen precisamente. Y se puede hacer como una commodity en términos no del valor que vaya a entregar la solución, pero sí en términos de poner en competencia y de ser más eficientes en la propia negociación. Esa sería la respuesta. No sé si va en línea con la pregunta y si contesto. Y luego sí que diría que de estas encuestas, estas entrevistas que hicimos a los directivos del mercado de software de compras, no a los compradores, lo que casi el 100% coincidía, en lo que coincidía casi el 100%, que es mucho, es en que la formación en la implementación de las tecnologías de compras y la formación para conocer cuáles son las soluciones reales que se pueden activar para hacer tu vida más fácil como comprador, era una de las grandes carencias del mercado de compras y uno de los grandes dolores para precisamente ellos, que no se ganan la vida con la formación y que les supone un trastorno o una frustración con sus propios clientes. Muy bien, gracias. Aquí tenemos otra de nuestro amigo Germán Meneses, que nos pregunta, ¿por qué crees que existe tanta resistencia en las empresas para transformar o digitalizar la gestión de compras? Cuando, por ejemplo, nadie está en contra de un ERP, pero cuando hablamos de digitalizar, a lo mejor sí ya, pues, como que pasa otra cosa. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Me voy a ir al origen de una empresa. Cuando una empresa empieza, el máximo objetivo del emprendedor es hacer que la empresa crezca.
y está enfocado en la venta. Cuando esto va empezando a crecer, lo normal es que se contrate una asesoría, un contador, como llaman creo por allí, por México, y puede tener alguna solución tecnológica que le dé soporte. Eso es un mini ERP, es un principio de ERP. Según se va creciendo la empresa, hay necesidades para cumplir con los auditores y hay necesidades para cumplir con la debida diligencia y con la due diligence. Y eso exige tener un sistema que ordene toda la información de la empresa en un ERP. Por tanto, viene impulsado por la necesidad del director financiero, que es el que pone en juego el presupuesto, y del propio CEO, que tiene la necesidad de tener la información bien ordenada y también de poder proveer esa información a un auditor. Bien, cuando llegamos nosotros compradores después y decimos, es que yo quiero tener mi solución para hacer negociaciones electrónicas porque voy a ser más eficiente, lo que nos encontramos es con respuestas del tipo a ¿por qué voy a tener que emplear presupuesto en esto si lo puedes hacer a través de un correo electrónico de la misma manera? Esta es una. Por eso normalmente lo más habitual es que el primer proceso de transformación digital del área de compra sea los pedidos, que es lo que engancha con el ERP, pero de nuevo viene principalmente de la necesidad de que el auditor quiere mayor transparencia o el CEO quiere mayor transparencia y ponen en medio al policía, ¿verdad? que es ese mundo en el que estamos como gestores de órdenes de compras y como policías. Pienso que ese es el principal limitante y lo tenemos que resolver desde dentro a la hora de conseguir seducir o cautivar del por qué es necesario activar un presupuesto a la hora de implementar tecnología para los departamentos de compras. Y esa tecnología no tiene por qué ser todos los módulos o las funcionalidades que cubren la punta a punta. Según nuestros estudios e investigaciones, en función del desarrollo de la empresa, cuanto mayor es la empresa, como hemos visto, pues mayores necesidades de actividades va necesitando y de procesos y por tanto de digitalizarlos. Si la empresa tiene un foco muy importante en la gestión de riesgos, es muy probable que necesite una solución de digitalización de rating de sus proveedores. O si tiene un foco importante en la importación, pues necesitará esa planificación de la demanda, si importa desde Asia, y de gestión de riesgos. Si la empresa es de retail, tendrá otras necesidades como pueden ser la planificación de la demanda. Y hay un nutrido grupo de soluciones que no por un importe no demasiado elevado se pueden implementar y es bastante sencillo, ni siquiera de tener que convencer, sino de activar el presupuesto que ya tiene el propio departamento de compras para formación o para transformación. Bien, gracias, Eduardo. Aquí tenemos otra de Alejandro Lara, que nos dice, si en esta etapa del siglo XXI consideras que se siga trabajando en formatos en Excel o Word, que yo traduciría un poquito quizás en si todavía tiene lugar el Excel y el Word en el mundo tan digitalizado que vivimos ahora. ¿Qué opinas? Pues mira, esa se la voy a dejar que le conteste a José porque hemos tenido conversaciones sobre este tema durante mucho tiempo y la va a contestar mucho mejor que yo. Coincidimos en lo que dice. A ver, José, por favor. Gracias, Eduardo. Bueno, no, el comentario que teníamos con Eduardo es que nosotros seguimos trabajando con grandes empresas donde la automatización del proceso existe, pero el soporte de ese proceso está basado en Excel. Y que hoy las tablas dinámicas o las pivot tables siguen siendo novedad y hasta una materia de aprendizaje para muchas empresas y muchos compradores. Pensamos que es un soporte excelente, por eso ha resistido los últimos 20, 25 años de utilidad en las empresas. Queramos o no, el soporte en Excel es una fuente, una herramienta muy útil. Y digitalizar un área no significa exclusivamente comprar un software o contratar una empresa corporativa, sino que uno puede simplificar la automatización utilizando estas herramientas, haciendo ahí algunos macros que solucionan algunas etapas del proceso de compras de manera muy eficiente, siempre a la medida y al nivel de la solución que se está buscando. Pero no, es innegable que es una herramienta que ha perdurado en el tiempo. Y hoy herramientas muy tecnológicas como Business Intelligence u otras toman información de las bases más utilizadas. Es como negar la utilización del WhatsApp.
El WhatsApp es una herramienta universal. Yo creo que el Excel, el Word sigue siendo una herramienta universal, que las herramientas nuevas se complementan con los usos y costumbres que nos hemos acostumbrado todos en estos últimos 20, 30 años a utilizar estas herramientas, que siguen siendo prácticas útiles y todavía eficientes en algunos casos y hasta muy moldeables cuando uno no tiene muchos recursos para implementar. Gracias, José. Si me permite mi opinión también, yo creo que hoy todavía siguen teniendo un enorme espacio, como dice José, el Word y el Excel. Posiblemente algún día lleguemos a la automatización total, en donde ya no estamos nosotros, sino sean puros robots, probablemente. Pero creo que para eso todavía estamos bastante lejos. Y hoy creo que todavía sigue siendo muy útil el Word y el Excel. Una pregunta más, Eduardo. Respecto de las empresas pymes, se nos pregunta si existen algunas aplicaciones específicas para empresas pymes. Es posible que la respuesta esté en los mapas, pero la verdad es que como no se pueden leer bien, o a lo mejor la pregunta sería si habrá en algún momento disponibilidad de un mayor nivel de detalle sobre los mapas que nos estás presentando. Sí, efectivamente, el mapa es una foto. Es una foto que es el resultado de una investigación de un grupo de expertos contrastada con las respuestas a la consulta que hemos hecho a los compradores. Y de esa foto hemos identificado en primera instancia el año pasado las soluciones que tenían presencia en España y este año a través de la iniciativa Laticompras las que tienen en toda Latinoamérica o en el mercado iberoamericano. El siguiente paso efectivamente es desarrollar y desglosar una por una cada una de estas soluciones tecnológicas, entendiendo cuál es el mercado al que ofrecen una solución, cuál es el tamaño de su mercado, cuáles son sus principales clientes, donde poder encontrarles la propuesta de valor y desarrollar todo un informe y una investigación quizás más rigurosa en términos, como decimos en el comité chico, de película, no tanto de foto. Este es el siguiente paso, el seguir con esta visión y esta filosofía agnóstica en el que lo que hacemos es representar el mercado, contribuir a que, bueno, pues es un mercado que efectivamente a mí me gusta mucho hablar de competir, que es la mezcla de cooperar con competir. Entonces, en un mercado que está muy atomizado cada vez más, las empresas de software tienen la necesidad y quieren, por un lado, competir ferozmente, pero por otro lado también colaborar y cooperar para ampliar esa perspectiva y que aporte una solución real a los departamentos de compras. Entonces, para responder a la pregunta, sí, efectivamente va a haber un desarrollo más preciso de cada una de las soluciones, incluso ya os contaremos con mayor detalle cuando profundicemos, pero con formación también. En cada una de las soluciones son varias soluciones y sí hay soluciones que que sirven para la pyme, tanto en términos económicos como en términos de eficiencia. Lo único que no hay regla. A nosotros los compradores, una de las cosas que digo mucho en clase y me gusta mucho decirlo y genera polémica es que muchos, no es mi caso, muchos venimos de ser ingenieros, entonces conceptualmente nos gusta estar sistematizando constantemente todo y de repente nos encontramos con que en el mundo al que vamos es tan líquido que no se puede sistematizar y no vale siempre reglas. Una de las sesiones con las que arrancamos allá el Procurement con Sergio Aguado, que es director de compras de BBVA, nos cuenta cómo ellos miden a través de OKR y cómo hacen la gestión de las capacidades a través de Agile. Y lo hacen con desarrollos propios no estandarizados. O sea, existen herramientas efectivamente estandarizadas, pero no siempre la mejor opción es ir a una herramienta estándar de mercado. Se puede desarrollar. Y lo que siempre dice Sergio es, claro, cuando le muestra lo que ellos han hecho en el banco a los alumnos dicen, ¿y esto cómo lo puedo aplicar yo? Dime algo que sea sistematizado, secuencial. Y su respuesta es, no hay regla, cada caso será completamente diferente. Creo que este es el verdadero aprendizaje que nos toca ahora como compradores. No, pero también es un poco movida de tapete para mucha gente que, como dices, sí espera más estructura y le cuesta más trabajo operar en la incertidumbre, ¿eh? Eso también es un gran reto.
Totalmente de acuerdo, Salvador. A ver, una de la filosofía es cambiar la gestión de compras por procesos. La filosofía del procurement líquido es cambiar la gestión de compras por procesos a compras de negocio. Claro, cuando tú estás asentado en la gestión de compra por procesos, vives muy cómodo. Claro. Porque haces el proceso, siempre es el mismo, si te ponen nada más una herramienta tecnológica y tienes equipo, pues vas a vivir muy bien a no ser que te venga una pandemia y claro, de repente te suben los precios y no encuentras el producto y demás, ¿no? Pero más o menos vives bien. Ahora, cuando tienes que tener una gestión de compras de negocio, que eso implica estar con el negocio, pensar cuáles son las estrategias alineadas con el negocio, qué es lo que puede aportar, anticiparte a qué es lo que quieren tus clientes internos y anticiparte también a qué proveedores puede haber en el mercado y hacer una investigación, eso requiere de otras habilidades completamente diferentes, que estoy de acuerdo que no todos los equipos tienen que ser iguales y para eso cada miembro del equipo tiene que tener su desarrollo, su propio desarrollo. Sí, totalmente de acuerdo que para allá vamos, para allá tenemos que ir. Pero sí es un gran reto el mover a la gente hacia allá, el transformar la mentalidad y las competencias de la gente. Nos está costando trabajo, ¿eh? La verdad es que en Aprocal sí tenemos más o menos esa visión y hace tiempo que venimos tratando de hacerlo, pero es muy difícil. Por lo que tú dices, porque los compradores traen su forma de ser, su mentalidad, sus costumbres y cambiarlas y hacer que crezcan, pasen al siguiente nivel y sean mucho más importantes para su empresa, pues está costando trabajo. Pero tenemos que ir para allá, definitivamente tenemos que ir para allá. Bueno, para mí, y es en lo que creo, la formación es el pilar fundamental para esto. Una de las cosas que nos dicen todos o la gran mayoría de alumnos que pasan por nuestros cursos es que han visto en una foto, en una macrofoto, han sido capaces de armar todas las piezas del puzzle y llevarse esa sensación de ahora ya sé qué es lo que debo hacer en cada momento, dependiendo de las diferentes circunstancias y cómo desplegar además los básicos como el sourcing process, pero que lo he aprendido con el uso de tecnología real o cómo desplegar el agile tocándolo, porque muchas veces lo que nos pasa cuando hablamos de agile procurement es que queda como algo abstracto, porque acudimos a foros o eventos donde se habla de agile y no lo tocamos porque pensamos que no es de aplicación en nuestro día a día. Cuando ves que una de las personas que está aplicando Agile lo está aplicando con soluciones reales, pues lo tocas y que tampoco es tan complicado. Entonces, pienso que la capacitación es una de las piezas fundamentales para dar ese paso en esa transición hacia la que vamos ahora mismo. Sí, de acuerdo. Bueno, te mandan muchas felicidades. Excelente tu presentación, Eduardo, que el tema da para más. Y bueno, antes de llegar a las conclusiones y despedir la transmisión de hoy, quisiera comentar algo que estábamos platicando Eduardo y yo antes de entrar al aire, que tiene que ver con catálogos, porque, bueno, Eduardo comentaba que es una aplicación importante el tener un catálogo que realmente funcione. Y yo comentaba que, pues, anécdotas que me ha tocado vivir en Aprocal, el catálogo siempre ha sido un problema terrible. Y aquí creo que porque hay una gran ambigüedad o subjetividad en la forma en que nombramos un producto. Y esto tiene que ser cada vez más objetivo. El caso típico de que nuestros amigos de marketing nos piden que le compremos un bolígrafo azul, pero que sea bonito, que sea azul cielo y que sea bonito. Oye, espérame, ¿qué significa bonito? ¿Y qué significa cielo? Entonces, esta subjetividad tenemos que irla objetivizando para poder construir un catálogo que realmente funcione, que sea realmente operativo para todos los involucrados. ¿Quisieras comentar algo más, Eduardo, sobre los catálogos? Sí, bueno, que estoy de acuerdo, efectivamente. El mayor inconveniente es que del lado del cliente y del lado del proveedor hay una nomenclatura diferente. Entonces ahí ya empiezan los problemas. Eso por un lado. Y por otro, que vamos hacia un mundo en el que cada vez no vamos a enfrentar tanto a cliente y proveedor, sino que vamos a encontrar esas maneras de colaborar entre cliente y proveedor. Y ahí nosotros como compradores, pues lo que muy probablemente nos vaya a tocar hacer es conectar al departamento de sistemas con el departamento de sistemas de cliente y proveedor, más allá de la propia negociación, por un lado, o como decía en clase uno de los profesores en la semana pasada, que nuestro desempeño va a ser gestionar catálogos electrónicos.
que no me parece nada descabellado, porque es cierto que si tienes un catálogo tanto de materiales directos por tu propia actividad como de indirectos, pues te puedas encontrar no con el Amazon Business que tenga todo, sino con diferentes catálogos y en lugar de estar empleando tiempo y tiempo en armar estos catálogos, en meter todos los datos, en negociar los precios, en generar frustraciones con nuestros clientes internos porque los precios no están actualizados y en ser muy ineficientes con esto, pues nuestra labor sea gestionar en los catálogos de otros. Sí, sí, de acuerdo, Eduardo. Pues bien. Bueno, pues quisiera empezar a concluir con el tema del día de hoy. Creo que ha sido sumamente interesante. Creo que este mapa que nos da esta solución que nos ha presentado Eduardo es algo que es muy útil y que es muy necesario porque, sobre todo los que no somos expertos en tecnología, yo no soy ningún experto en tecnología, creo que es muy útil para nosotros que podamos ver, digamos, en blanco y negro qué existe, para qué sirve lo que existe y tener una visión más clara, más concisa y poder empezar a tomar decisiones más estratégicas respecto a nuestro proceso de digitalización o tecnificación, si quisiéramos verlo así. Creo que el tema da para mucho más, efectivamente. Eduardo, pues te agradecemos muchísimo a nombre de Aprocal y a José también por la interesantísima presentación que nos dieron el día de hoy, por haber compartido con nosotros todos estos conceptos. Y espero que no sea la última. Por supuesto que tienes una invitación abierta para que a lo mejor en 3 o 4 meses que tengan un avance, como tú comentabas, pues puedas nuevamente compartirlo con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Si quieres algunas palabras finales. Nada, simplemente agradecerles el espacio y que seguimos trabajando y hacer un llamamiento, que esto es una iniciativa que construimos de compradores para compradores y que aquí estamos todos aprendiendo. Yo tampoco soy experto ni creo que existan expertos hoy en día. Estamos todos aprendiendo y entre todos construimos una profesión mejor. Nuevamente, muchas gracias. Para despedir el tema del día de hoy, simplemente quiero comentar que esta presentación estará en el canal de YouTube en los próximos días para que la puedan consultar quienes no estuvieron con nosotros o verla con más calma quienes sí estuvieron. También si surgen preguntas adicionales, nos comprometemos a hacérselas llegar a Eduardo para que las conteste directamente o bien para que se suban a las diferentes redes de Aprocal, si es que son de interés público. Y bueno, dentro de 8 días, el 1 de diciembre, tendremos nuestra siguiente emisión de la serie Cápsulas y Tips. Muchísimas gracias. Yo soy Salvador Díaz, de la mesa directiva de Aprocal. Con esto nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta luego.